Muy buenas tardes a todas y todos los integrantes, maestros que nos acompañan, todos los que son parte de mi alma mater, de la Universidad del Pueblo, la Universidad de Guadalajara. Bienvenidas y bienvenidos al Congreso del Pueblo, al Congreso del Estado de Jalisco. Antes de dar inicio a esta sesión solemne, se le pide a la diputada secretaria Norma López Ramírez nos informe el número de las y los diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Con gusto, Presidenta. Se le informa que son 32 diputados y diputadas presentes. Se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia y se declara quórum legal. Para tal efecto se da inicio a esta sesión solemne, siendo las 13:46 del día 28 de octubre del año 2025. Con fundamento en los artículos 36, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del reglamento de la citada ley, esta presidencia somete a consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y los diputados Brenda Guadalupe Carrera García, María Candelaria Ochoa Ábalos, Omar Enrique Cervantes Rivera y Alberto Alfaro García, quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia. Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueban las propuestas de justificaciones. Aprobado. Se solicita a la diputada secretaria Valeria Guadalupe Ávila Gutiérrez de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Como lo indica diputada presidenta, punto número 1, declaración del quórum legal. Punto número 2, designación de comisiones de cortesía. Punto número 3, honores a la bandera nacional y estatal y entonación de los himnos respectivos. Punto número 4, intervención en tribuna por parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Punto número 5, intervención en tribuna por parte del representante del gobernador constitucional del Estado. Punto número 6, intervención en tribuna por parte de un diputado o diputada. Punto número 7, transmisión de un video de la Universidad de Guadalajara. Punto número 8, entrega de reconocimiento. Punto número 9, intervención en tribuna por parte de la Rectora General de la Universidad de Guadalajara. Punto número 10, intervención por parte de la Presidenta de la Mesa Directiva. Punto número 11, conclusión y cita. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Para antes se da cuenta de la asistencia de la diputada María del Refugio Camarena y del diputado Aurelio Fonseca. Está a consideración del Pleno el orden del día que propone esta presidencia, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Esta presidencia se permite designar a los diputados Tonatiu Bravo Padilla, diputado Miguel de la Rosa y a la diputada María del Refugio Camarena para que sirvan introducir y acompañar fuera de este recinto legislativo al ingeniero Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno y representante del gobernador constitucional del Estado. Asimismo, al magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara. Para tal efecto, se declara un receso a fin de que las comisiones cumplan con su cometido.
Se reanuda la sesión. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, esta presidencia les da la más cordial bienvenida al ingeniero Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno y representante del gobernador constitucional del Estado, al magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, damos la más cordial bienvenida al exgobernador del Estado de Jalisco, Carlos Rivera Aceves, al maestro Héctor Pizano Ramos, maestro Héctor Pizano Ramos, procurador social, al licenciado Guillermo Gómez Reyes, exsecretario general de la Universidad de Guadalajara, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado, al magistrado Mario Villanueva, al maestro Sergio Graf Montero, director general de la CONAFOR, a Natalia Juárez Miranda, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, a la maestra Amada Mora González, al doctor Juan Carlos Rodríguez Mora, al maestro Salvador Romero Cueva, al doctor Alan García, al maestro Alfonso Briceño Torres, director general de la Coordinación de Seguridad del Estado de Jalisco, en representación del maestro Roberto Alarcón Estrada, a la regidora Liliana Olea, en representación del presidente municipal de mi querido Tonalá, de Sergio Armando Pérez de Chávez Dávalos, a Denise Salazar Robles, regidora en representación del presidente municipal de Lagos de Moreno, a Elizabeth Bugarín, directora de administración en representación del presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, por supuesto a los integrantes del Consejo General Universitario de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara. Bienvenidas todas y todos. Y damos las gracias también a los coordinadores de gabinete, a las secretarías de gobierno, presidentas y presidentes municipales, a quienes vienen de las universidades privadas, ex rectores generales, maestros y maestras eméritos honoris causa y al Consejo General de Rectorías. Bienvenidas y bienvenidos todos. Canaco, Coparmex, Consejo General Universitario, sean todas y todos bienvenidos. Le damos también las gracias a la escolta de la preparatoria número 15 y por supuesto a la comisaría de Zapopan por su apoyo para llevar a cabo estos honores. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, les pido a todos los presentes ponernos de pie a efecto de rendir honores a nuestro lábaro patrio y entonar el himno nacional. Atención. Firmes. Ya. Atención escolta. Paso redoblado. Ya. Alto. Ya. Integral escolta. Ya. Por la izquierda. Ya. Alto control de cambio a la derecha. Ya. Abanderado, paso al frente. Ya. Saludar. Ya. Ya.
Firmes, ya. Doble cambio a la izquierda. Ya. Abanderado un paso al frente. Ya. Doble cambio a la derecha. Ya. A continuación entonaremos el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta del bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Doble cambio a la izquierda. Ya. Atención, saludar. Ya. Doble cambio a la derecha. Firmes, ya. De igual forma, se solicita a todos los presentes permanecer de pie a fin de rendir los honores a la bandera de nuestro Estado y entonar el himno respectivo. Atención escolta. Paso redoblado. Ya. Alto. Ya. Integral escolta. Ya. Por la izquierda. Ya. Alto, doble cambio a la derecha. Ya. Abanderado un paso al frente. Ya. Doble cambio a la derecha. Ya. Jalisciense, la patria nos llama, tremolando el pendón tricolor, recordando la casta valiente que a Jalisco su vida ofrendó. Como irrumpe la aurora serena
En la noche su triunfo de luz, suave pluma rompió las cadenas subyugantes de la esclavitud. Ya no esgriman las manos fraternas del acero a la furia fatal, conservando las fuerzas eternas de la paz como escudo inmortal. Jalisciense, la patria nos llama, tremolando el pendón tricolor, recordando la casta valiente que a Jalisco su vida ofrendó. Doble cambio a la izquierda. Ya. Abanderamos un paso al frente. Ya. Doble cambio a la derecha. Ya. Columna por dos. Ya. Podemos tomar asiento. Muchas gracias. Esta presidencia concede el uso de la voz al magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con motivo del centenario de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con mucho respeto a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, así como al ingeniero Salvador Zamora, secretario general de Gobierno en representación del gobernador del Estado de Jalisco, así como a la rectora general de la Universidad de Guadalajara, a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, diputadas y diputados, autoridades universitarias, además de distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy con su presencia. Para el Poder Judicial del Estado de Jalisco es un privilegio y es un honor estar en este recinto que significa mucho, que significa un espacio en el que se generan y se transmiten mensajes que siempre llegan lejos y llegan con mucha fuerza. A 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, evocamos una historia que se remonta al periodo colonial, con la visión humana y visión generosa de Fray Antonio Alcalde, quien en el año 1791 gestionó ante la corona española la creación de la Real Universidad de Guadalajara. El siglo XIX trajo cierres y reaperturas que debatían entre su carácter de universidad o instituto de ciencias, hasta que fue en el año 1925 cuando llegó el momento decisivo, la fundación moderna de la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, impulsada en aquel momento por el gobernador José Guadalupe Zuno y guiada por Enrique Díaz de León, su primer rector y voz académica. Transcurrido un siglo desde aquella refundación, la Universidad de Guadalajara no solo ha crecido en tamaño, se ha convertido en el corazón del sistema educativo del Estado de Jalisco. En la UDG se forman miles de jóvenes que representan el presente y el porvenir de nuestro Estado. Su red universitaria, extendida a casi todo el territorio, es mucho más que edificios, pasillos, oficinas y aulas. Es juventud, significa ideas, además de acción. Es un espacio de paz y, ante todo, una oportunidad de superación profesional para quienes no la tenían de manera previa. Hoy, más que nunca, la Universidad de Guadalajara, desde luego, es más que la segunda más grande de todo el país. Es una de las instituciones más vivas, cercanas e importantes para México. Y lo digo desde luego con mucho orgullo. Soy egresado de esta Universidad de Guadalajara y esta pertenencia
siempre nos otorga una valiosa identidad donde quiera que nos encontremos. El valor de la Universidad de Guadalajara trasciende la docencia y la investigación. La universidad va más allá. Es el eje de la vida cultural porque alberga la Feria Internacional del Libro, el mayor encuentro literario del mundo en español, y el Festival Internacional de Cine, uno de los escaparates más importantes de toda Iberoamérica. Dos foros que desde luego colocan a Jalisco en el mapa cultural del planeta. Pero además es una puerta fundamental de acceso a la salud para miles de personas a través de los hospitales civiles de Guadalajara, hospitales escuela, en el que sus trabajadores y trabajadoras de la salud entregan lo mejor de sí a toda la sociedad de Jalisco. Estas instituciones se inspiran en la obra de Fray Antonio Alcalde y hoy son orgullo de la universidad por su servicio a quienes más lo necesitan. Y es sobre todo la Universidad de Guadalajara una comunidad viva. Estudiantes, profesores y profesoras, investigadoras e investigadores y el personal que cada día sostiene a esta institución y la representa en cada rincón del estado de Jalisco. De ahí pues que la universidad sea benemérita. Por tal razón su nombre brilla en letras de oro en este congreso local y se reconoce expresamente en nuestra Constitución jalisciense. Antes la universidad, las y los estudiantes de Jalisco carecían de una identidad común. La refundación, en aquel momento y hace 100 años, lo cambió todo. Acercó la educación superior a su gente, a la clase trabajadora y a sus hijas e hijos. Dio cuerpo a los ideales revolucionarios de justicia social y sentó las bases de la sociedad jalisciense moderna. Desde entonces, Jalisco reconoce en la educación pública no solo un derecho, sino un motor de movilidad y de unión. En este marco centenario tenemos un motivo adicional de orgullo. Por primera vez en su historia, la Universidad de Guadalajara es encabezada por una mujer, por la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez. Rectora, por favor reciba el reconocimiento del Poder Judicial de Jalisco. Que estimamos que compartimos con la Universidad de Guadalajara un propósito común, que es mantener una fuerte conciencia de solidaridad en la democracia, en la justicia y en la libertad. Hoy y siempre reafirmamos nuestra disposición a trabajar juntas y juntos para convertir ese propósito común en proyectos que beneficien a las y los jaliscienses. Y para cerrar mi intervención, permítanme parafrasear y emular a un grande como don José Guadalupe I, quien dijo: en la universidad caben todos los institutos y todas las ramas del conocimiento humano, porque en ella cabemos todas y todos. Muchas gracias y felicidades a la Universidad de Guadalajara. Antes de continuar con nuestro siguiente orador, por supuesto queremos dar la más cordial bienvenida, ya lo mencioné, a nuestra rectora general de la Universidad de Guadalajara, a Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Al maestro Antonio Barba Delgadillo, secretario de la Universidad de Guadalajara. Al doctor Miguel Ángel Navarro, ex rector de la Universidad de Guadalajara. Al doctor Antonio Cortés Guardado, ex rector de la Universidad de Guadalajara. Al maestro Trinidad Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara. Al maestro Alfredo Peña Ramos, ex secretario general de la Universidad de Guadalajara. Al maestro Horacio Padilla Muñoz, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara.
por supuesto, contar entre nuestra 64 legislatura con mucho orgullo a un ex rector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonatiu Bravo Padilla. Muchas gracias, quien es el principal promovente de esta iniciativa. A todos los maestros eméritos, consejeras y consejeros, Canal 44, que conforman el Consejo General, muchas gracias a todos los medios de comunicación que siempre nos apoyan, gracias a todo el equipo del Congreso del Estado de Jalisco, a nuestro secretario general, gracias licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, y gracias a todos los que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Pues dicho lo anterior, esta presidencia concede el uso de la voz al ingeniero Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno y representante del gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con respeto a la diputada Marta Arismendi, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco. Desde luego saludo con mucho afecto y cariño a la doctora Carla Planter, rectora general de la Universidad de Guadalajara, al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado José Luis Álvarez Pulido. Desde luego saludo con afecto y respeto a la gran comunidad universitaria, a los exrectores, a el Consejo General Universitario, a las y los estudiantes que hoy nos acompañan también, que sé que están en el patio central de este Poder Legislativo, en fin, a toda la comunidad universitaria, nuestro saludo y nuestro reconocimiento. Desde luego saludo con afecto a esta legislatura, a las y los diputados de la cual soy parte, pero hoy con licencia por la responsabilidad que me encomendó el gobernador del Estado. Decirles que los saludo, como siempre, con afecto y respeto. Hoy nos reunimos para conmemorar 100 años de historia, educación al servicio de nuestro Estado, a través de una de las instituciones más emblemáticas de nuestro Estado y de México, y también, por qué no decirlo, de Latinoamérica, la Universidad de Guadalajara. Y aunque sus orígenes son y se retornan a 1792 con la creación de la Real Universidad de Guadalajara, impulsada por el obispo Fray Antonio Alcalde, fue hasta 1925 cuando, bajo el lema Piensa y Trabaja, la universidad se constituyó como la gran casa de estudios que hoy conocemos. Lo que inició con 6 carreras y 7 planteles, hoy es una red universitaria que tiene presencia en 110 de los 125 municipios de nuestro estado y que integra 19 centros universitarios en además de 100 programas académicos. Además, cuenta con 175 planteles de bachillerato distribuidos en todo el estado, garantizando que miles de jóvenes jaliscienses tengan acceso a la educación media superior cerca de sus comunidades. A lo largo de la historia, a lo largo de este siglo, la Universidad de Guadalajara ha formado a cientos de miles de jóvenes jaliscienses profesionales y con ello ha contribuido decisivamente al desarrollo económico, político, social, cultural de nuestro estado. Hoy, la Universidad de Guadalajara es clave para la construcción del futuro de Jalisco. Su capacidad académica, su vocación de servicio y su compromiso con la sociedad la hacen indispensable en temas tan sensibles y trascendentales como la búsqueda de personas desaparecidas, la salud pública, la educación, la seguridad y la innovación social. El gobernador del estado, Pablo Lemus, que les deja un afectuoso saludo, ha sido enfático en esta instrucción: trabajar muy cerca de la Universidad de Guadalajara con respeto institucional, con permanente diálogo y con una visión compartida, porque el desarrollo de Jalisco no se entiende sin su universidad. Hoy, a nombre del gobierno del estado de Jalisco, reconocemos su legado, su compromiso y su aportación al bienestar de las y los jaliscienses. Además,
refrendamos nuestro compromiso de seguir colaborando hombro con la comunidad universitaria para que los próximos 100 años sean de mayor crecimiento, innovación y orgullo para Jalisco. Muchas felicidades a la Universidad de Guadalajara por su primer centenario. Que viva la Universidad de Guadalajara, que viva Jalisco. Muchas gracias. Gracias, estimado secretario. Esta presidencia concede la palabra al diputado y ex rector de la Universidad de Guadalajara, el maestro Iscuat Tonatiu Bravo Padilla, quien además fue promotor principal de esta sesión solemne, para que nos emita un mensaje con motivo de lo que hoy conmemoramos. Con su permiso, diputada presidenta, distinguidas y distinguidos representantes de los poderes del Estado, rectora general, invitadas e invitados, distinguida comunidad universitaria, compañeras y compañeros de la 64ª legislatura. Al término de la Revolución, México era un país con poco más de 13 millones de habitantes, de los cuales 70% no sabían leer y escribir. El Congreso Constituyente de 1917 instauró los pilares del Estado social: educación, salud, trabajo, reforma agraria y ejido, entre los más importantes. Pero había que construir las instituciones capaces de hacer realidad y garantizar esos derechos. Vasconcelos emprendió la gigantesca reforma educativa para alfabetizar y dar educación básica a la población en todo el territorio nacional. En Jalisco, el primer gobierno revolucionario, encabezado por Manuel M. Diegues, impulsó desde 1914 una profunda transformación del ámbito educativo, separando a la Iglesia de la instrucción pública y abriendo las puertas de la Escuela Preparatoria de Jalisco. En enero de 1921, el ingeniero Juan Salvador Agraz presentó ante esta soberanía y ante el gobernador Zuno el borrador del proyecto para fundar la Universidad Nacional de Guadalajara. La maestra Irene Robledo, testigo privilegiada del acontecimiento, lo narra con pasión. El gobernador Zuno hizo suyo ese proyecto. Bajo los postulados del proyecto educativo emanado del artículo 3º constitucional de educación laica, popular, gratuita y de calidad, José Guadalupe Zuno convocó a quienes fungían como directores de las escuelas y que trabajaban por separado, y a otros intelectuales más a la elaboración del proyecto académico y de la propuesta de primera ley orgánica. Juan Real, autor de la enciclopedia histórica y biográfica de la universidad, nos dice, y lo cito: del conjunto, 4 profesionistas con estudios de posgrado en el extranjero, 2 mujeres con vocación magisterial en su ADN, 2 sacerdotes católicos y científicos, y Enrique Díaz de León, un son politicón de pura sangre. El Miura, le decían, que a la postre se convirtió en el primer rector de la nueva institución. Cierro la cita. El Congreso de Jalisco aprobó el decreto 2721, otorgando facultades extraordinarias al gobernador para expedir la ley orgánica, la cual fue publicada el 29 de septiembre de 1925 en el Diario Oficial. El 12 de octubre del mismo año se llevó a cabo la sesión inaugural y apertura de la Universidad de Guadalajara en el Teatro Degollado. No fue solo un acto jurídico, fue una declaración de principios, un compromiso con el futuro de Jalisco y del occidente del país. El primer derecho a garantizar fue la educación sin importar
origen social, género, raza o condición socioeconómica. En 1921 había tan solo 1,084 estudiantes entre la media y media superior. Entre la media superior y superior. En 1925, la universidad arrancó con 2,764, de los cuales 68% eran hombres y 32% mujeres. En 100 años, 5 leyes orgánicas y varias reformas a la misma se han sucedido. El impacto derivado de la Guerra Cristera y la clara definición de la universidad con los postulados del artículo 3 la llevaron a la ruptura con el sector reaccionario y conservador. Tras el conflicto, su cierre en 1934 y su última reapertura en 1937, Constancio Hernández Alvirde, cuyo nombre lleva una de las salas de este Palacio Legislativo, se distinguió como defensor y eficaz artífice. Así también, la universidad, con el Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, FESO, acompañó el gran compromiso y la gesta nacionalista del cardenismo. Pero la educación también es un derecho habilitador de otros muchos derechos. No se pueden ejercer plenamente las libertades democráticas y ciudadanas, ni la crítica fundada, ni los derechos a la salud, trabajo, al medio ambiente, etcétera, sin educación. Además de la formación de ciudadanas y ciudadanos, la media superior y superior soporta y multiplica instituciones y capacidades del conjunto de la sociedad. ¿Qué sería del derecho a la salud sin la formación del personal médico? ¿Qué sería de la justicia y los tribunales sin la formación de juristas y abogados? La marcha conjunta de la universidad y del Hospital Civil bajo el modelo de hospital escuela tuvo una difícil pero virtuosa continuidad desde que Fray Antonio Alcalde hace más de 230 años los fundara. Hoy son la base del segundo clúster médico más importante del país por el número y calidad de programas y especialidades médicas. Pero había que llevar la educación universitaria a todo el Estado. Por la precariedad de recursos con que contaba, fue hasta 1975 que la universidad inició en forma la apertura de las primeras escuelas en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Autlán, Ocotlán y Ameca. En 1993, bajo la rectoría de Raúl Padilla, el gobernador Carlos Rivera Aceves aceptó la propuesta elaborada por el Consejo General Universitario y la presentó como iniciativa de nueva ley orgánica al Congreso del Estado, el cual la discutió y con algunos cambios la aprobó. Así, a partir de 1994, la institución obtuvo la autonomía constitucional y se impulsó el proyecto de desconcentración y descentralización más importante que ha tenido Jalisco. La creación de la red universitaria casi triplicó la matrícula universitaria, al pasar de 138,000 en 1995 a casi 340,000 en 2025 en todas las regiones del Estado, con aulas e instalaciones en 110 de los 125 municipios del Estado. En materia del derecho a la educación, la única ocasión en que Raúl Padilla tuvo un cargo de elección popular como legislador local, presentó el 19 de agosto de 1999 iniciativa de reforma para que la educación media superior fuese obligatoria en Jalisco. El gobernador Alberto Cárdenas la hizo suya. Por resolución del Congreso del Estado, a partir del 29 de abril del año 2000, Jalisco se convirtió en el primer estado de la República en hacer obligatoria la educación media superior. Tardaría 12 años más hasta que el 9 de febrero de 2012 la reforma del Congreso de la Unión para la obligatoriedad del nivel medio superior fuera una realidad a nivel nacional. Al llegar el año 2024, bajo la inteligente conducción de Ricardo Villanueva como rector general, después de un desgastante conflicto entre el gobierno del Estado y la universidad,
el Congreso del Estado y la mayoría de municipios aprobaron, a iniciativa del gobernador Enrique Alfaro, la reforma que haría posible la demanda histórica de presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. No menos importante es la aportación de la Universidad de Guadalajara a los derechos de las mujeres y a la igualdad sustantiva. En la comisión organizadora de 1925, las dos mujeres integrantes de la misma hicieron valer su voto y votaron los dictámenes en igualdad de condiciones que los demás integrantes. En las diversas formas de representación estudiantil, la Universidad de Guadalajara y en sus órganos de gobierno garantizó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas mucho antes de que en 1953 se reconociera ese derecho en la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos. A pesar de que la universidad desde 1925 estableció las bases para que las mujeres accedieran a cualquier escuela o facultad en igualdad de condiciones, no fue fácil, pues la sociedad conservadora ponía ataduras y presiones de carácter social. Citando al maestro Juan Real de nuevo, la primera mujer que egresó en solitario de la Facultad de Derecho, lo hizo en 1928 y fue María Mercedes Martínez. En 1931, María Jacinta de la Luz Curiel se convertía en la primer médica cirujana y partera. La primera ingeniera civil fue titulada en 1960 y fue María Concepción Flores García. Y las primeras arquitectas fueron Irmelena López Nuño, egresada en 1963, y Ana Beatriz Ashida de Hartung, titulada en 1965. A la par que crecía la matrícula de la universidad, se incrementaba exponencialmente la población femenina. Hasta el histórico año escolar 1998-1999, en el periodo del rector Víctor Manuel González Romero, en que rebasó el 50%. Hoy, la matrícula femenina llega casi al 55% y la institución por vez primera tiene un consejo de rectorías con mayoría de mujeres encabezado por una rectora general. Si la precondición elemental para lograr la igualdad sustantiva y romper los techos de cristal son la independencia económica y la libertad de pensamiento de las mujeres, ahí está la importante aportación de la Universidad de Guadalajara. La universidad es una institución laica, autónoma y plural, la Universidad de Guadalajara. El apoyo presupuestal desde los poderes ejecutivo y legislativo le han posibilitado llevar educación a donde antes no llegaba. La preparatoria Virrárica y el Centro Universitario del Norte son solo algunos ejemplos, entre otros, de esa gran vocación de inclusión. Distinguida audiencia, como hemos visto, a lo largo de un siglo el Congreso del Estado de Jalisco ha acompañado el destino de esta institución. Ha fortalecido su autonomía, ha protegido su libertad de cátedra, ha reconocido su papel como garante del derecho a la educación para las generaciones que vendrán, incluso a través del título de benemérita en su muro de honor. Esa relación virtuosa entre el Estado y la universidad ha hecho posible que el conocimiento sea motor de equidad, justicia social y no un privilegio de unos cuantos. Que el centenario de la refundación de la Universidad de Guadalajara nos recuerde que nuestra labor es pilar fundamental para construir el futuro de la educación como promotor de la transformación social. Que nos recuerde también que somos herederos de un legado, pero también responsables de su porvenir. Que viva la Universidad de Guadalajara, que viva Jalisco, que viva México. Muchas gracias, diputado.
Antes de continuar, también damos la más cordial bienvenida al licenciado Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala, a Zoe García, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, a Jesús Becerra, secretario general de SUTUD UDG, a la doctora María Elena González, directora del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, al doctor Héctor Montes, director Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, al doctor Rafael Santana, director del Hospital Civil Juan y Menchaca, al doctor Jaime Briceño, director del Hospital Civil de Oriente, a la maestra Guadalupe Ciel, vicerrectora administrativa adjunta de la Universidad de Guadalajara, y a Marisol Schultz, directora de la FIL. Para pasar al siguiente punto del orden del día, esta presidencia pide al equipo de apoyo técnico de procesos legislativos proceda a transmitir un video de la Universidad de Guadalajara. El 12 de julio de 1696, Fray Felipe Galindo funda el Seminario Tridentino de Guadalajara y solicita al rey Carlos II que eleve la institución a rango de universidad, siendo esta la idea original de fundar una universidad en la ciudad. Gracias a las gestiones y recursos aportados por Fray Antonio Alcalde, el 18 de noviembre de 1791, el rey Carlos IV expide la cédula de fundación de la Real Universidad de Guadalajara, que se regirá bajo el modelo académico de la Universidad de Salamanca. La cédula real llega a Guadalajara el 26 de marzo de 1792 y se procede a organizar la apertura de la Real Universidad. El canónigo José María Gómez y Villaseñor es nombrado primer rector. El 3 de noviembre de 1792 se inaugura solemnemente la Real Universidad de Guadalajara en el Templo de Santo Tomás de Aquino. Se reunieron el presidente de la Real Audiencia y vicepatrono real, Jacobo de Ugarte y Loyola, los regidores del ayuntamiento de la ciudad, los canónigos del cabildo de la catedral, el primer rector de la universidad, los catedráticos y los estudiantes fundadores. El 23 de mayo de 1794 abre sus puertas a la humanidad doliente el Hospital Real de San Miguel de Belén de Guadalajara, actual Hospital Civil de Guadalajara, institución que funcionaría como binomio con la Universidad de Guadalajara desde entonces hasta la fecha. Durante el siglo XIX, México vivió un periodo de inestabilidad debido a las guerras de independencia y reforma. La educación no fue ajena al momento político y las universidades del país vivieron las consecuencias, incluyendo la Universidad de Guadalajara. El presidente de la República, Porfirio Díaz, inaugura el 22 de septiembre de 1910 la Universidad Nacional de México a iniciativa del secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra. Con esto, inicia una nueva etapa para las universidades en el país. El 20 de noviembre de 1910 inicia la Revolución Mexicana, cumplimentando el artículo 7 del Plan de San Luis de Francisco y Madero. Desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fruto de la lucha armada revolucionaria, la cual establece en su artículo 3 que la educación impartida por el Estado debe ser laica y gratuita. Así también se prohíbe a las corporaciones religiosas establecer y dirigir escuelas. El 5 de enero de 1924, el ingeniero Juan Salvador Agraz, en su calidad de delegado de la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad Nacional de México, asiste a la Feria de Guadalajara y sustenta la conferencia titulada Proyecto de la Fundación de la Universidad Nacional de Guadalajara. En junio de 1925, el gobernador de Jalisco, José
José Guadalupe I asume el proyecto académico del ingeniero Agraz y lo armoniza con el ideario revolucionario, tomando la decisión de fundar la Universidad de Guadalajara, para lo cual integró una comisión organizadora con destacados hombres y mujeres intelectuales de la época. Fue integrada por Aurelio Aceves Peña, Juan Salvador Agraz Ramírez de Prado, José María Arreola Mendoza, Agustín Basabe del Castillo Negrete, José Ignacio Calderón Bonilla, Juan Campos Cunhart, Enrique Díaz de León, Severo Díaz Galindo, Adrián Puga Gómez, Irene Robledo García, Ignacio Villalobos Jiménez, Catalina Vizcaíno Reyes y Adolfo Contreras Vega. El 7 de septiembre de 1925, el Congreso del Estado de Jalisco, mediante el decreto número 2721, otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para expedir la primer ley orgánica de la Universidad de Guadalajara. El 29 de septiembre del mismo año, se publica la ley orgánica en el periódico oficial El Estado de Jalisco. El 1 de octubre de 1925, el gobernador José Guadalupe I nombra como primer rector de la universidad a Enrique Díaz de León. El 12 de octubre se inaugura solemnemente la Universidad de Guadalajara en el recinto del Teatro Degollado. Apadrinan a la universidad en su inauguración la Universidad de Salamanca, la Universidad Sorbona de París, la Universidad Nacional de México y la Universidad de California. La primera sesión del Consejo General Universitario se celebra el 15 de octubre de 1925. En ella se aprueba la adopción del lema Piensa y trabaja. Durante los años 1926 a 1929, las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de la República provocan la Guerra Cristera, principalmente en el Bajío y occidente del país. El conflicto llega a su fin con la firma de los acuerdos, reanudándose el culto público en los templos el 29 de junio de 1929. En 1929, después de un acalorado conflicto estudiantil, el Congreso de la Unión faculta al Ejecutivo Federal para que expida una nueva ley constitutiva de la Universidad Nacional de México, declarándola autónoma. El 8 de septiembre de 1933, el presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, inaugura el primer Congreso de Universitarios Mexicanos. Hay intensos debates sobre los postulados ideológicos que debe seguir la universidad. Vicente Lombardo Toledano, que defendía los postulados del materialismo histórico, y Antonio Caso, quien postulaba en favor de la libertad de cátedra. El Congreso votó en favor de adoptar la orientación ideológica defendida por Vicente Lombardo. La lucha ideológica se traslada inmediatamente a la Universidad de Guadalajara, que entre 1933 y 1937 vive una época de inestabilidad, destituciones y renuncias de los rectores, la clausura de la universidad y en la que incluso grupos antagónicos a los fundadores inauguran la Universidad Autónoma de Occidente e intentan apropiarse de la denominación histórica de Universidad de Guadalajara. En 1937, para evitar lo anterior, el diputado Constancio Hernández Alvirde presenta al Congreso la iniciativa para restaurar la Universidad de Guadalajara, la cual se aprueba de inmediato. El 30 de diciembre de 1939, el gobernador del estado, Silvano Barba, expide la Ley Orgánica de los Servicios Culturales del Estado de Jalisco, por la cual la universidad se convertía en departamento universitario y el rector quedaba como jefe, a lo cual se opone el Consejo Universitario, lográndose que no se aplicara tal medida. El 23 de agosto de 1947 se expide la nueva Ley Orgánica de la Universidad, declarándose explícitamente que la institución se regirá por las normas constitucionales y en ella tendrán cabida todas las corrientes del pensamiento encaminadas a conocer y establecer la verdad. Posteriormente, el 7 de enero de 1950, se expide una nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que prácticamente dejaba intacto el ordenamiento jurídico de 1947. Solo agregaba la modalidad departamental del Instituto Tecnológico que había impulsado el rector Jorge Matute Remus. En 1951, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, FEG, presidida por Carlos Ramírez Ladevig, convoca a huelga general y logra la conquista histórica de incorporar la representación estudiantil como tercera parte de los órganos de gobierno universitarios. El 6 de septiembre de 1952 se expide la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, una corporación pública dotada de capacidad jurídica, destinada a cumplir en el campo de la cultura superior la misión que en este orden le corresponde al Estado.
En el año de 1968 ocurre el movimiento estudiantil en todo el mundo, destacando París, Praga, Estados Unidos y la Ciudad de México. En Guadalajara, la FEC decide no participar en el movimiento estudiantil y el Consejo General Universitario apoya al presidente de la República. El 2 de diciembre de 1972, la Universidad de Guadalajara recibe la visita del presidente de la República de Chile, Salvador Allende, durante la cual pronunció su histórico discurso Universidad Comprometida, en el que abordó el papel de los universitarios en las transformaciones sociales. Del 9 al 11 de octubre de 1973 se celebra la primera jornada de ideología universitaria, al término de la cual se declara que la universidad es de izquierda, popular, democrática, socialista, nacionalista y de Estado. El 12 de septiembre de 1975 es asesinado el delegado del IMSS y expresidente de la FEG, Carlos Ramírez Ladevig, causando honda conmoción en la comunidad universitaria. De 1975 a 1983, bajo el rectorado del arquitecto Jorge Enrique Zambrano Villa, se inicia el proceso de descentralización de la Universidad de Guadalajara, inaugurando las preparatorias de Autlán, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande, Ameca y la Politécnica de Ocotlán. También inicia el traslado de dependencias al núcleo Los Belénes. El 9 de junio de 1980, el Congreso de la Unión reforma el artículo 3 constitucional, elevando a rango constitucional la autonomía, a través de la cual las universidades pueden ser declaradas autónomas y tener la facultad de gobernarse a sí mismas, así como cumplir sus fines de educar, investigar y difundir la cultura con a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. El 10 de marzo de 1986 nace la muestra de cine mexicano, que en el año 2001 adquiere el carácter de festival de cine bajo el nombre de Guadalajara Film Fest, convirtiéndose en festival internacional un año después y tomando su nombre actual, Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Bajo el tenaz esfuerzo de Raúl Padilla, el 28 de noviembre de 1987 se inaugura la primera Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la presencia del gobernador del estado, Enrique Álvarez del Castillo, el rector Enrique Javier Alfaro Anguiano y los directores Bolívar Zapata y José Trinidad Padilla. El 1 de abril de 1989, el licenciado Raúl Padilla López asume la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, lo que marcó el inicio de las transformaciones de la institución, convocando a la comunidad universitaria a ponerla acorde a los nuevos tiempos y a llevar a cabo una profunda reforma académica. Durante el rectorado del licenciado Raúl Padilla, de 1989 a 1994, la Universidad de Guadalajara inicia un proceso de modernización con sucesos y transformaciones que la posicionan a la vanguardia como referente nacional de la educación superior, entre los que destacan la transformación a red universitaria con 5 centros universitarios temáticos, 5 centros universitarios regionales y 2 sistemas de enseñanza. La adopción del modelo departamental en sustitución del modelo napoleónico de escuelas y facultades. La aprobación de una nueva ley orgánica para la universidad, en la cual la UDG adquiere su autonomía y la capacidad de gobernarse a sí misma. Se establece la libertad de cátedra y de investigación, el libre examen y discusión de las ideas, así como la administración de su patrimonio y sus facultades reglamentarias. De 1995 al 2001, durante el rectorado de Víctor González Romero, continúa la modernización de la Universidad de Guadalajara y la expansión de la red universitaria. En este periodo destacan el inicio de las operaciones de los campus universitarios del norte y de los valles, que posteriormente serían transformados a centros universitarios. Del año 2001 al 2007, en el periodo del rector José Trinidad Padilla López, se aprueba la histórica reforma al régimen de pensiones, jubilaciones y prestaciones de seguridad social con el fin de otorgarle viabilidad financiera. Así también se establece el Centro Universitario de los Lagos, con sede en los municipios de Lagos de Moreno y en San Juan de los Lagos. El 1 de diciembre de 2007 se inaugura el Auditorio Metropolitano Telmex como primer paso de la construcción del Centro Cultural Universitario. En el año 2011,
En el periodo del rector Marco Antonio Cortés Guardado, inicia transmisiones el Canal 44 y se inaugura la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola. Bajo el periodo del rectorado del maestro Tonatiu Bravo de 2013 a 2018, se inaugura el Conjunto de Artes Escénicas, la Librería Carlos Fuentes y la Cineteca Universitaria. El Congreso del Estado otorga el título de benemérita a la universidad y al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se emprende el programa universitario de transición energética. Se aprueba el bachillerato intercultural y con ello la inauguración de la Prepa Wixárika. El 1 de abril de 2019 asume como rector general el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, cuya gestión estuvo caracterizada por lo siguiente: el reconocimiento a la FIL con el Premio Princesa de Asturias, el aporte de la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil a la sociedad jalisciense durante la pandemia del COVID-19, la conquista del presupuesto constitucional para la universidad. El 22 de noviembre de 2024, el Consejo General Universitario elige a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez como rectora general de la Universidad de Guadalajara, siendo la primera mujer en ocupar el cargo. En la refundación de la Universidad de Guadalajara se integraron las escuelas de Medicina, Ingeniería y Politécnica, Jurisprudencia, Farmacia y Comercio, así como la Escuela Preparatoria de Jalisco, la Escuela Preparatoria para Señoritas y la Normal de Jalisco. En 1925, la UDG reunía una matrícula de 2.276 estudiantes y contaba con instalaciones únicamente en la ciudad de Guadalajara. A 100 años, la Universidad de Guadalajara, con el propósito de garantizar el derecho a la educación media, superior y superior de las y los jóvenes jaliscienses, da hoy cobertura en el 100% de las regiones, con instalaciones en el 88% de los municipios de Jalisco, 110 de 125. Brinda educación a 339.508 estudiantes, de los cuales 183.868 son mujeres y 155.640 hombres. Para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, cuenta con una plantilla laboral de 10.768 trabajadoras y trabajadores administrativos y directivos y un total de 17.381 académicas y académicos. Gracias. Esta presidencia, a nombre de este Poder Legislativo del Estado de Jalisco, procede a hacer la entrega de un reconocimiento a la Universidad de Guadalajara en conmemoración del centenario de su refundación, por lo que se le pide a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara, tenga a bien recibirlo. Esta presidencia concede el uso de la palabra a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Estimada diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Jalisco, licenciado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Poder Judicial, licenciado Salvador Zamora Zamora, secretario general de Jalisco, diputados integrantes de la 64ª legislatura, integrantes de la querida comunidad universitaria, invitados especiales, sean todos saludados con mucha gratitud. En nombre de la Universidad de Guadalajara, quiero sin duda expresar un profundo agradecimiento al Congreso del Estado por este acto de celebración del centenario de la reapertura de nuestra máxima casa de estudios. Esta sesión tiene mucho significado, pues es una forma de agradecer y reconocer a las generaciones que hicieron posible este aniversario. Nos ayuda a entender que la sociedad, la civilización y la cultura no existen solo en el presente, sino que son una realización a lo largo del tiempo y dependen del concurso y el esfuerzo de muchas personas y también de muchos grupos sociales. La sociedad es una realización colectiva que supone poner en práctica destrezas morales y también éticas. Es una serie ininterrumpida de actos cotidianos de reciprocidad y cooperación entre grupos, instituciones y también entre individuos. No entenderlo así nos conduce al aislamiento mutuo y de ahí a la ruptura de la armonía social, la cual, después de todo, es la condición necesaria para realizar valores esenciales como la libertad, como la verdad y también como la justicia. Por fortuna, lo que hoy celebramos es un acto que demuestra que en Jalisco y en México es posible esa cooperación y empatía de la que les hablo. Hace 100 años, gracias al liderazgo del gobernador José Guadalupe Zuno y con el apoyo del Congreso del Estado, cuyos diputados promulgaron nuestra primera ley orgánica, Jalisco dio un paso muy importante para reconocer los derechos educativos de su población y procurar su pleno desarrollo cultural, económico y político. Me refiero, por supuesto, al emblemático acto ocurrido aquel 12 de octubre de 1925. Los miembros de la llamada Comisión Organizadora de la Universidad de Guadalajara, designada por el gobernador José Guadalupe Zuno, asumieron con toda seriedad el desafío de diseñar la institución de educación superior que Jalisco necesitaba en ese momento. Se vivía, como lo vimos y como lo hemos escuchado, la etapa constructiva de la Revolución Mexicana y era indispensable poner los cimientos de una nueva sociedad que dejara atrás cualquier forma de exclusión social provocada por la falta de acceso popular a la educación superior. A 100 años de aquel generoso acto creador, resulta necesario reconocer que el sentido de la Universidad de Guadalajara, la razón de ser de la Universidad Pública de Jalisco, tal y como fue concebida por nuestros fundadores, sigue tan o quizá más vigente que nunca. La democracia necesita una ciudadanía educada e ilustrada, es decir, dotada de las condiciones de independencia de juicio para ejercer racionalmente su libertad y su derecho al autogobierno. Con toda razón, Immanuel Kant definió a la ilustración como el acceso a la mayoría de edad, la condición en que las personas no requieren la tutela espiritual o moral de nadie para conducir sus vidas. Creo, sin duda, que esta tesis es irrenunciable y nos lleva directamente a la justificación ética de la educación. ¿Qué mejor manera de definir la educación que como la acción de formar personas capaces de vivir de acuerdo a su propio criterio y de conformidad con las reglas básicas de una convivencia social respetuosa de las demás? Se educa no para indoctrinar ni para manipular las personas. Ellas, las personas, son un fin en sí mismo y por consiguiente, su educación debe consistir en desarrollar la capacidad de pensar por cuenta propia, de formarse un juicio crítico de la realidad y de asumir una posición frente al mundo y sus desafíos, de tal manera que puedan actuar de manera responsable. Una idea profunda de la educación conlleva formar seres humanos capaces de dotarse de una concepción del mundo, una visión de conjunto de la realidad, su pasado y su presente. Humboldt escribió que la auténtica finalidad del hombre es la educación máxima y más equilibrada de sus fuerzas para formar un todo. Es tarea existencial de cada ser humano descifrar su enigma, es decir,
conocer interiormente y determinar para qué se le ha llamado, a qué misión la vida le convoca, lo cual no significa necesariamente alejarse del mundo, sino todo lo contrario, participar activamente en su construcción al lado de los demás seres humanos. Ese es el carácter justamente bifronte de la educación universitaria. Es decir, la universidad educa para la vida del espíritu y también para la vida activa. De ahí entonces la profundidad filosófica y ética del lema que nos rige: piensa y trabaja. Es otra manera de decir que en la universidad formamos tanto personas capaces de apreciar la justicia, la verdad y la belleza, como ejercer una profesión especializada o un oficio que contribuya al dominio racional y técnico del mundo. Por eso también decir piensa y trabaja significa armonizar filosofía y ciencia, humanidades e ingenierías, ciencias sociales y tecnología, ética individual y compromiso con la política, cultura y transferencia del conocimiento y artes y ciencias aplicadas. Piensa y trabaja es algo más que un lema, es un leitmotiv, es decir, el tema recurrente que inspira el sentido de nuestra obra a la manera del tema central de una sinfonía. A su creación o a su concreción en la práctica han contribuido muchas generaciones y universitarios destacados y también, por supuesto, los poderes públicos de Jalisco. Gobierno y universidad han trabajado juntos desde 1925 y han sabido encontrar cada cual su ámbito de trabajo y de responsabilidad. La Ley Orgánica de 1925, promulgada el 25 de septiembre de ese mismo año mediante el decreto 2721 del Congreso del Estado, estableció los fundamentos de la Universidad de Guadalajara, definiendo su propósito principal como la difusión y perfeccionamiento de la educación pública y la formación de profesionistas útiles a la sociedad. Esta ley creó el Consejo Universitario como órgano de dirección técnica bajo la jefatura del rector. Posteriormente, en 1952, fue necesario promulgar una nueva ley orgánica que pusiera a tono a la universidad con las nuevas realidades sociales surgidas con la modernización de la sociedad jalisciense. El Poder Legislativo mostró sentido de empatía y confeccionó una legislación universitaria que permitió a nuestra Casa de Estudios una mayor inclusión del sector estudiantil en el Consejo General Universitario. Posteriormente, el último día de 1993, la 53ª legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la ley orgánica que nos rige, la cual nos confirió la autonomía, es decir, la prerrogativa del autogobierno institucional en todo lo referente a nuestra vida académica y a la administración de nuestros recursos. La nueva ley orgánica estableció la organización del quehacer institucional como red universitaria a lo largo y ancho del territorio de Jalisco y posibilitó la organización departamental y divisional de la vida académica. Fue el rector Raúl Padilla López quien encabezó a la generación que estableció las condiciones para construir la actual Universidad de Guadalajara. Sin duda, junto a Zuno y Díaz de León, y junto a Irene Robledo y Cantalina Vizcaíno, y al lado de Matute Remus, Constancio Hernández Alvirde y Roberto Mendiola Horta, entre otros distinguidos rectores, está la figura distinguida del licenciado Padilla. Recordemos que hasta finales de los años 80, la estructura de investigación y posgrado carecía de la suficiente fortaleza como para hacer destacar a nuestra Casa de Estudios en el concierto universitario nacional. Algo similar se podría decir de la oferta educativa de posgrado en el sentido de que carecía de suficiente diversificación y estaba concentrada en la zona metropolitana de Guadalajara. Padilla López profesionalizó la docencia y le integró tareas de investigación y extensión de la ciencia y la cultura y sentó las bases para la vinculación con el aparato productivo y también para la transferencia del conocimiento. Pero más allá de la actividad de sus rectores, la Universidad de Guadalajara es posible gracias a su comunidad de docentes, de estudiantes, de directivos y, por supuesto, también de trabajadores. Nuestra institución se finca sobre el trabajo cotidiano en el aula, en el laboratorio, en la biblioteca y también, por supuesto, en el taller. Son todas esas personas las que han hecho posible este primer siglo, luego de la reinstauración aquel 12 de octubre. Por ello, también debemos agradecer el trabajo incansable de esta vigorosa y creativa comunidad y debemos propiciar que haga su trabajo en las mejores condiciones posibles. Hay que reconocer que comenzamos los próximos 100 años con muchos desafíos por delante: la calidad,
la cobertura, la eficiencia terminal, el aprovechamiento escolar y el aprendizaje, el uso didáctico de las nuevas tecnologías de la comunicación y la inteligencia artificial, contrarrestar los efectos negativos de las redes sociales y la interrupción de la atención estudiantil para el trabajo en el aula, el estrés psicológico de estudiantes y docentes, son todos estos tan solo algunos de los retos que todos nosotros como comunidad universitaria debemos superar. Hace un siglo, Jalisco requería una nueva universidad pública que fuese capaz de ofrecerle educación y cultura para su juventud. La Universidad de Guadalajara cumplió su encomienda. Hoy, Jalisco requiere de su universidad pública mayor calidad, más pertinencia científica y mejores soluciones técnicas a sus problemas. También requiere nuevos proyectos de sociedad, nuevas acciones de cultura y arte y de pensamiento crítico que contribuyan a resolver las crisis que tenemos todos nosotros como sociedad. Estoy segura de que la Universidad de Guadalajara saldrá airosa frente a sus ingentes desafíos. Nos respaldan 100 años de historia y más de tradición educativa. Nos acompaña la voluntad y el talento de nuestra comunidad, de manera que cuando transcurra el próximo siglo, otros 100 años, un 12 de octubre, una voz como la mía, pero con otro acento y con otro estilo, habrá de reconocer que nuestra generación y, por supuesto, las generaciones que vengan, supimos estar a la altura de las circunstancias y supimos mantener la vigencia de la Universidad de Guadalajara. Por eso, piensa y trabaja. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Para concluir, esta presidencia procede a hacer el uso de la voz muy brevemente para dirigir un mensaje. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. El día de hoy nos convoca un hecho que trasciende generaciones, los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, una institución que es y seguirá siendo la Universidad del Pueblo, la que ha abierto las puertas del conocimiento a miles de jóvenes que soñaron junto con nosotros, con un futuro distinto. Me honra profundamente estar aquí, no solo como presidenta del Congreso del Pueblo, del Congreso del Estado de Jalisco, sino como una hija de esta casa de estudios. Soy orgullo, leona de corazón, leona negra de corazón, formada entre las aulas, guiada con sus valores y movida por un espíritu de justicia social. La Universidad de Guadalajara no solamente forma profesionistas, forma conciencias críticas, corazones sensibles y espíritus comprometidos con su gente. En cada aula, en cada preparatoria, en cada centro universitario, late el compromiso con el pueblo, con la ciencia, con la cultura, con la libertad y con la verdad. Mi historia, como la de miles de hombres y mujeres que pasaron por esta emérita universidad, es también la historia de muchas familias que vieron en la educación pública la oportunidad de transformar su destino. Lo dijo bien nuestra primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Soy hija de un hombre que estudió en esta universidad cuando no se podía concebir que pudiéramos estudiar en otro lugar que no fuera en la Universidad del Pueblo. Y justo hoy soy el vivo ejemplo, como muchas y muchos compañeros de esta legislatura, de formar parte de la primera generación de mi familia materna y paterna
que tuve la oportunidad de concluir mis estudios desde la preparatoria y hasta el doctorado. Y me siento muy agradecida y honrada con estar aquí, porque con ello también honro mis raíces, mis orígenes, como muchos de los que están o no tuvieron la oportunidad de vernos terminar ni siquiera la preparatoria como lo fueron mis padres. Pero agradezco a esta casa de estudios porque sé que nos permite servir al pueblo. Me siento profundamente identificada con las palabras que antes también mencionaron y que también lo dijo nuestra presidenta, porque al igual que ella, también soy hija de la Universidad de Guadalajara, hija de quienes vieron en la educación pública una puerta abierta al porvenir. Por eso digo que soy hija de la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, y lo digo con el corazón lleno de orgullo, con gratitud por lo que se me formó y con el compromiso de seguir defendiendo los ideales de la educación pública y del pueblo. Porque esta universidad nos enseñó que la educación no solamente es un privilegio, es un derecho y que sin educación no hay transformación posible. Hoy celebramos 100 años de refundación con una coincidencia profundamente simbólica. Por primera vez en su historia tenemos una primera mujer presidenta, pero también a 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, estamos viendo que está encabezada por la primera mujer, la maestra Carla Planter Pérez, una mujer que inspira, que abre camino y que demuestra que las mujeres transformamos desde la academia, desde la ciencia, desde la gestión y desde el liderazgo y desde esta 64 legislatura. Gracias. Pero no es menor coincidencia que a 100 años de la universidad, hoy como presidenta también de este Congreso, del Congreso del Pueblo, pueda compartir con ella algo más que el amor por nuestra universidad. Somos colegas, somos licenciadas en estudios políticos y de gobierno, orgullosamente formadas por la Universidad de Guadalajara. Y eso nos une con una misma convicción, rectora, el servir al pueblo con ética, con preparación y con mucho compromiso. Al mismo tiempo, México vive un momento histórico. Nuestra primera presidenta, una mujer de ciencia, de convicciones y de profundo amor al pueblo. Mujeres con liderazgos distintos, pero con una misma raíz, el compromiso con el conocimiento, con la verdad, con la educación y con mucho amor al pueblo de Jalisco y de México. Hoy, más que nunca, mujeres y hombres trabajamos desde el pueblo y con el pueblo, convencidos de que la transformación nacional solamente puede ser construida con la participación de todas y todos. Desde este Congreso del Pueblo reiteramos nuestro compromiso con la educación pública, con la Universidad de Guadalajara y con todas las instituciones que garantizan la igualdad de oportunidades. La educación no solamente cambia las vidas individuales, cambia el destino de nuestras comunidades enteras, cambia generaciones completas. Honramos un siglo de historia que comenzó, como lo pudimos ver en este video, con mejores profesionistas, con ideales, con sueños y académicos que creyeron y seguimos creyendo en tener un Jalisco más justo. La Universidad de Guadalajara nos enseña a servir, a mirar, a escuchar, a caminar junto al pueblo, a pensar y a trabajar. Cuando miro y cuando miramos a muchos estudiantes que se ven reflejados los sueños de miles de familias,
el sueño de padres que a lo mejor nunca pudieron estudiar, pero que hoy sienten ese gran orgullo de ver a sus hijas y a sus hijos graduarse. Ellos son el corazón de esta Universidad de Guadalajara, porque cada título, cada logro, cada generación es una victoria colectiva, es una victoria para Jalisco y para México. Hoy celebramos esta refundación, celebramos 100 años de esperanza, de esfuerzo, de dignidad y de transformación. Una historia que gracias a todas las maestras y los maestros seguirán inscribiéndose en cada una de las aulas, porque quienes creen en el conocimiento pueden cambiar al mundo. A la comunidad universitaria les digo, gracias, muchas gracias por ser ese faro de luz, por ser ejemplo de mantener viva la llama del pensamiento y el compromiso social. Gracias por recordarnos que la educación pública es el mayor acto de justicia que puede ofrecerle un Estado al pueblo. A nuestra querida Universidad de Guadalajara, a mi querida Universidad de Guadalajara. Gracias por 100 años de historia y de futuro. Gracias por seguir siendo la universidad del pueblo, la que abre caminos, la que transforma vida y la que nos enseña que servir también es amar. ¡Que viva la Universidad de Guadalajara! ¡Que vivan las y los leones negros! Y ¡que viva la educación libre y transformadora! La educación pública. ¡Que viva la Universidad de Guadalajara! Y 100 años más de vida y de éxito y de educación para el pueblo de Jalisco. Muchísimas gracias. Esta presidencia agradece al ingeniero Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno y representante del gobernador constitucional del Estado, al magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora general de la Universidad de Guadalajara, a las autoridades civiles, militares, a todos quienes en un momento mencionaron que nos acompañaron. Gracias por estar aquí. Gracias por habernos honrado hoy, el día de hoy, en esta sesión solemne. Solicito a todos los presentes permanezcan en sus lugares a fin de que las comisiones de cortesía antes designada cumplan con su cometido. Y se da por concluida esta sesión, siendo las 15:14 del día 28 de octubre del 2025 y se le citará en su debida oportunidad. ¡Que viva la Universidad de Guadalajara!